interesados o entrelazados, que también vamos a ver varios ejemplos. Hay un concepto que tienen que saber que es potencia de corriente. Es energía, ¿no es cierto?, que está en función de diferentes factores, y para ello lo que vamos a hacer es analizar una sección o un tramo de cauce, esto que parece en línea marrón de la sección, y lo vamos a asemejar a este paralelepípedo, ¿no es cierto?, que va a tener un área, va a ser la misma área inicial, área final, un área de base que por lo general lo vamos a considerar igual al área de la superficie, un perímetro mojado y una longitud. Entonces, la potencia del flujo es la integral en esta longitud de la densidad del agua por la gravedad por el caudal por la pendiente en este tramo por diferencial de x, donde el eje x va a ser paralelo a la longitud. Esto podemos discretizar y decir de que aproximadamente la potencia total va a ser igual a la densidad por la gravedad por el caudal por la pendiente y por la longitud. Eso es potencia total del flujo. Podemos decir que no vamos a trabajar con potencia por unidad de longitud. Por unidad de longitud, entonces nuestra ecuación va a quedar como esta menos la longitud. Podemos decir que la potencia va a ser por unidad de peso, donde vamos a dividir la potencia por el peso de este paralelepípedo, que es ρ por g por a, por el área, y por la longitud. Por lo tanto, el caudal es velocidad por área, vamos a simplificar las áreas y nos va a quedar velocidad por pendiente. Esta es muy usada como potencia de flujo. Si consideramos la potencia por unidad de área derecho, hay que dividir por el perímetro mojado por el área, por la longitud. Si analizamos esto, nos va a dar que la potencia de flujo es una tensión tau por la velocidad. Esta tensión tau ya la vamos a ver cuando veamos sedimentos de inicio de movimiento. Vamos a ver qué significa esa tensión. Y podemos hacer también por unidad de ancho. Yang, el autor, propone usar, o en todas sus investigaciones, usa la potencia por unidad de peso, que es igual a la velocidad por la pendiente. Bangul es otro autor que también tiene una amplia trascendencia, pero él usa la velocidad, la potencia de flujo como la tensión por la velocidad. ¿Qué le tiene que quedar acá? Que vamos a trabajar con potencias, no potencia total del flujo, sino con potencia por unidad de peso o, depende del autor, potencia por unidad de área. Volviendo a la clasificación en planta, este autor, Schum, hace una clasificación en la cual se puede ingresar por 4 lados, ¿no es cierto? En este lado se puede entrar por una estabilidad relativa, donde la estabilidad hacia este sector es alta y hacia este sector es una estabilidad relativa baja. Y si entramos por esto, encontramos diferentes tipos de cauces. En este sector también podemos ingresar desde ahí, y una vez que definimos, a ver, acá esto es lo que teníamos recién, ¿no es cierto? Acá. De cauces rectilíneos, meandriformes, que meandriformes ya lo clasifica en 3, subclasifica en 3, y lo que son los entrelazados. Vamos a ver que hay muchísimos autores, por ejemplo, estos ya definen en función de ciertos parámetros. Este autor, aquí hay otro,
que clasifican los ríos en plantas según diferentes criterios. Esto se los muestro nada más para que vean que hay diferentes clasificaciones. Ustedes nada más, las tres primeras son las que tienen que saber: rectilíneo, meandriforme y entrecruzado o entrelazado. Otros autores, ¿cierto? Estos que aparecen acá son islas o barras. Barras son los depósitos de sedimento que se producen y que quedan en el cauce y producen la separación del cauce, ¿no es cierto?, a medida que va bajando la creciente. Hay diferentes clasificaciones, diferentes tipos de barras. Y acá es muy importante esto, donde vamos a empezar a ver que es un desarrollo estable. Un desarrollo estable significa de que no hay modificaciones ni en el fondo ni en los laterales de cauce. Cuando es posicional, ¿no es cierto?, hay depósitos de sedimento. Fíjese que va reduciéndose el cauce a causa de los sedimentos, tanto en base como en las márgenes. Aumenta el sedimento y por lo tanto se reduce la sección del cauce. Cuando hay migración lateral, el cauce deja de ser rectilíneo y empieza a formarse un meandro, donde en este sector se produce erosión y en este sector se produce deposición de sedimento. En este caso, aumentando el caudal, por ejemplo, se empieza a producir erosión en todo el cauce, ya sea en márgenes como en fondo, y se hace un ensanchamiento de cauce. Estas tres son las variables fundamentales. Sin embargo, en la naturaleza, por lo general, existen estas combinaciones, donde dentro del mismo cauce puede existir deposición como erosión. Pueden haber sectores de migración localizadas, o puede simplemente haber, ¿no es cierto?, una erosión en el fondo. Y la combinación de todo, fíjese, erosiones, deposiciones de fondo. Estas ya son combinaciones de las tres primeras. Esto es lo importante entonces, cómo se clasifican a los ríos en planta. Esta es una primera clasificación, la más elemental, donde tenemos cauces rectilíneos, meandriformes y trezados. Este sector se llama valle de inundación o valle de divagación del río. Significa de que el río no está en un solo lugar siempre, sino que se puede mover en este valle en función del tiempo y en función de la etapa de desarrollo estival. Por lo general, cuando en época de verano llueve mucho, se inunda prácticamente todo el valle, o bien, si no es un periodo lluvioso, llega a cortarse o a inundar nada más que los laterales del cauce. Se lo vamos a ver. A esto me refería, ¿no es cierto?, este es el valle de inundación, donde, por lo general, durante todo el año, el cauce está definido, ¿no es cierto?, y en época de crecida es capaz de inundar la mayor cantidad del valle de inundación. Dentro de este valle pueden llegar a producir erosión en las laderas, generando o ampliando el valle de divagación o el valle de inundación del río. Si bien hay sectores donde se produce erosión, tiene que haber sectores donde se produzca deposición. ¿Cómo se forma un meandro?
evoluciona un meandro. Fíjense en este sector, este meandro ya llega a un punto tal en el cual ya no puede avanzar en esta dirección, entonces comienza a cerrarse y se empieza a estrangular en este punto hasta que corta, y por una cuestión de energía, en este punto hasta este punto hay mayor pendiente que desde este punto, siguiendo este proceso hasta este punto. Por una cuestión de que esta longitud es mayor, esta longitud es menor, la pendiente de este tramo es mayor. El cauce abandona, ¿no es cierto?, este tramo de cauce y te queda lo que son meandros abandonados, que nosotros en el Chaco nuestro lo llamamos no me voy a hablar. Este sector donde queda el meandro abandonado es una zona baja que por lo general, cuando llueve o cuando no hay una lluvia que produzca desbordes, sin embargo, alimenta ese sector y lo mantiene húmedo y lo mantiene con agua. En el Chaco lo que pasa es que hay sectores donde los animales, incluso la gente, se abastecen de agua en estos meandros abandonados. En una zona de llanura, fíjense cómo los meandros, una vez que se produce el desborde, prácticamente inunda todo el sector, todo el valle de inundación. Esto que aparecen acá se llaman albardones. Albardones son producto de que durante todo el año trae agua el río y genera vegetación, ¿no es cierto?, en las orillas, y esa vegetación retiene material, retiene polvo y empiezan a crearse estos albardones, por eso que se los podemos identificar acá. Este es el meandro en un valle ancho, ¿no es cierto? Está bastante confinado, este ya tiene una divagación libre, no tiene un valle definido, ¿no es cierto? Fíjense que prácticamente no hay barreras laterales, entonces el río tiene una divagación libre. Esto ya es llegando a la salida, ¿no es cierto?, donde la pendiente es muy escasa, entonces también tiene una divagación bastante libre hasta antes de la desembocadura. Aquí se ve cómo se produjo un corte en el meandro y dejó abandonado este sector de acá. Nosotros en nuestra región vamos a ver mucho esto, donde hay bosque de ribera, sin embargo también se producen estos meandros con una evolución mucho más larga que los meandros de llanura. Los meandros de la llanura evolucionan mucho más rápido y se cortan mucho más rápido. Esto por tener un bosque de ribera demoran un poco más en producir la erosión. Acá en un proceso de ablución significa de que abandonan los cauces, ¿no es cierto?, prácticamente, y retoman otros cauces diferentes de los que veníamos trabajando. Por ejemplo, este río, que originalmente iba por acá, y de repente cambió a este otro sector. Geometrías combinadas, ya vamos a ver bien qué son las geometrías. Acá se ve un meandro abandonado, seguramente viene por acá y cortó. Acá también se ven otros. Y como les decía, ¿no es cierto?, del lado cóncavo se produce erosión, esto es muy importante la erosión, y del lado convexo se produce deposición. Por una cuestión de velocidad en el flujo, en este lado la velocidad es mucho mayor que en este lado, por lo tanto, acá erosiona y acá deposita. Nuevamente, esto que vemos blanco acá es todo deposición de material y acá vemos una fuerte erosión sobre la barranca.
caminos rurales, ya que la escala, no importa la escala, ya sea una escala pequeña o una escala grande, el proceso es exactamente el mismo. En un valle de sección parabólica, esto es semi-confinado, fíjense que aquí ya hay una ladera bastante pronunciada, que también. Acá hay diferentes tipos de desbordes, en realidad de corte por desbordes. Y estos son meandros que se fueron restaurando. Como vimos recién, la energía, podemos llegar a controlar la energía de un cauce, justamente devolviendo la forma de meandros para que pierda energía el cauce, de tal manera de evitar algún tipo de desborde en algún punto en el sector. Estos son los entrelazados. Esto está confinado, ¿no es cierto?, lateralmente. Fíjense, acá están los cerros ya y acá hay una autopista. Está bastante confinado. En la quebrada del Toro tenemos este tipo bastante seguido, donde tenemos la ruta y del otro lado tenemos el cerro y el cauce tiene esta característica. Más ejemplos de trenzados y confinados. Nosotros acá en el Chaco tenemos varios problemas de estas características. La localidad de Santa María, Rivadavia, donde este es el río Pilcomayo. En este lugarcito de Pozo La Yegua, una comunidad que vive ahí, no tenemos buena definición, Pozo La Yegua. Fíjense cómo el cauce empezó a golpear, se le hicieron unos anillos de protecciones, que estos son terraplenes, con materiales de la zona, se armaron terraplenes para evitar que el agua ingrese en época de desborde y que se han hecho, los llaman anillos, ¿no es cierto?, pero de anillos no tiene nada, son terraplenes. Aquí hay otra comunidad que se llama Padre Col, que también se hizo su terraplén. Por lo general, esto desborda en este sector que se llama la garrapata, desborda por acá y inunda todo este sector. Lo que se hizo con estos terraplenes es proteger la ciudad de Santa María. ¿Qué pasó acá? Este estaba avanzando, ¿no es cierto? Ya se iba a llevar en la línea de protección. Sin embargo, por esas casualidades o cuestiones, dicen que hay un meandro abandonado, ¿no es cierto? Como ya dijimos, este meandro es un sector bajo. Eso fue en el 21 y en el 23 que se incorpora y el cauce abandonó todo este sector y trajo bastante alivio a la población. No sabemos si esto se hizo naturalmente o alguien fue y metió una máquina, pero la gente de Paraguay estuvo muy enojada con nosotros pensando de que nosotros habíamos tirado todo el río hasta ahora. Este es un corte menos natural y si alguien le dice algo, tiene que cambiar. Algo que está pasando actualmente en Misión La Paz, mucho más al sur. La Misión La Paz también sufrió fíjese que el cauce empezó a hacer un error. Este es clásico de lugares donde se colocó
contaminación de meandro debido al puente terrestre. Este barrio comenzó a evolucionar, ¿no es cierto? Fíjense cómo recomiendo esta que se ve acá en blanco de la ruta vieja. 2016 se llevó la ruta, ¿no es cierto? Y se hizo este camino alternativo costadito. Obviamente, por la ruta pasa hacia todo lo que es internet, energía eléctrica, transporte de luz. Lo que se hizo ese mismo año fue cambiar la traza de la ruta por esta nueva traza amarilla que se ve acá para llegar a la Estación Paz. Sin embargo, el cauce del río acá se hizo un canal simple, se llamó posible, un canal piloto para poder no todo el caudal de esta zona, sino que parte del caudal ingrese en el canal piloto, es el que a lo de éxito tuvo. Y acá también se hizo este canal para que el agua ingrese por acá y termine lo más amigable posible el puente. Sin embargo, este no funcionó integrante. Este no funcionó porque fíjense que el flujo tiene esta dirección que prácticamente es contraria al flujo que viene al ser este un flujo mayor, todo hacia Pozo Hondo, con lo cual también tuvimos problemas con este Pozo Hondo porque le tiramos todo el agua hacia ellos. Y así es como trabajamos viendo el problema. Bueno, esto continúa avanzando, ¿no es cierto? Ya acá en el 2019 ya se hizo la nueva traza. Y lo que hizo Pozo Hondo, fíjense, ellos también tienen una protección acá. Como el cauce ya le estaba llevando su reglamento de protección, decidieron hacer una obra y ya vamos a ver de qué se trata, son mantas de bloques. Entonces se trata de recuperarlo con una manta de bloques de hormigón prefabricados para controlar, digamos, el golpe del cauce acá y mandarlo hacia el otro lado. Lo que muy inteligentemente hicieron fue extraer material de acá y rellenar un poco de terraplén y terminar de completar esta defensa del terraplén en el sector. Bueno, lo que sucedió, lo que está sucediendo actualmente, es que el cauce acá arriba, dice, el cauce acá arriba está avanzando, ¿cierto?, hacia el lugar donde ellos sacaron material, que es esto está tiene agua, porque la cuestión de que la lluvia cae y se queda ahí, no sale por ningún lado. Esto estamos en el 2024. Esto va a seguir avanzando hasta que se corte este sector y el cauce completo ingrese. Para nosotros es bueno, porque ya va a abandonar este meandro. El problema que vamos a tener es que si esta defensa acá no soporta, seguramente va a pasar por Pozo Hondo, todo el cauce del río, y este puente va a quedar aislado. Y si resiste la defensa, va a ingresar al territorio argentino, fíjese, a este sector, y lo más probable es que el cauce haga el recorrido de la vuelta. ¿Por qué? Porque esto que se ve acá en blanco también es un anillo de protección, un terraplén. Por lo tanto, el cauce, una vez que ingrese acá, no tiene para dónde salir, más que dar la vuelta por alrededor del terraplén y volver al río. Esas son las dos posibles alternativas. Sin embargo, nadie dice ni hace nada respecto de esto. Vamos a esperar a ver qué dice, si se lleva Pozo Hondo o si se lleva Misión La Paz. Hay una fuerte apuesta.
el proceso de estrangulamiento y corto. Muchas veces nos ayuda y muchas veces nos causa bastante dolor de cabeza. Ya vimos lo que es longitud de valle en un tramo, ancho de valle o faja de divagación. Acá la idea es intentar cuantificar algunas cuestiones o algunas formas. Diferentes autores, por ejemplo, llaman a este tramo de acá longitud de onda. Desde este punto hasta este punto es ancho de faja de divagación, ya lo vimos. El ancho de cauce. Longitud de meandro. Longitud de meandro inicia en un punto, ¿no es cierto? Y tiene que hacer todo el recorrido hasta prácticamente volver al mismo punto. Esto es un meandro. Muchos dicen que el meandro es este sector de acá nada más, están equivocados. El meandro es tanto en un sector como en el otro, y ahí termina. Otros autores también definen de esta manera: ancho de faja de meandro, ancho de meandro, longitud de onda de meandro. Fíjese, comienza acá y termina acá, como habíamos dicho, tiene que ser de los dos sectores. Se puede llegar a medir el radio va a ir variando en función de cómo va evolucionando. Y acá se puede ver cómo en diferentes épocas, en rojo, en el 2000, en amarillo, en 1915, 1960 creo. Hay diferentes, digamos, fíjense cómo evolucionó el río y cómo fue ocupando diferentes lugares en el valle de inundación. Otra manera de definir, fíjense que se pueden tomar círculos y ponerlos en una tabla con coordenadas. El curso fluvial 1, el curso fluvial 2. Pero ya lo vimos recién. Mucha de esta bibliografía está en inglés, no hay mucha bibliografía en castellano. Vamos a encontrar diferentes autores castellanos que ven solo ciertos temas, no ven toda la hidráulica fluvial completa, por lo tanto, por eso es que la mayoría de los que vamos a leer están la forma de los meandros, ¿no es cierto? Fíjense en esto, donde se sintetiza por colores los tiempos donde estuvo mayor, o los lugares donde el cauce estuvo mayor tiempo. Es muy interesante esto porque podemos hacer esta gráfica y determinar dónde, por ejemplo, vamos a poner un puente. ¿Dónde se les parece a ustedes que podríamos poner un puente grande? Acá es donde me parece que podría ser, ¿no? Porque acá no varió mucho el cauce y se mantuvo siempre estable ahí. Otro punto sería acá, pero acá es muy propenso a generar meandro acá arriba. ¿Verdad? Fíjense que acá hay un meandro acá, ¿no es cierto? Puede ser, pero puede lugarse. ¿Cómo se producen los meandros? El cauce puede ir erosionando, ¿no es cierto?, la margen, como pasó en el Misión La Paz. Fíjense que va erosionando este tramo hasta cortar este punto. O bien se producen desbordes de este lado y el desborde circula y empieza a producir una erosión retrógrada y corta el meandro. O bien dentro de la sedimentación misma del meandro va produciendo un nuevo canal. Otra clasificación, ¿no es cierto? Cuando se expande, cuando rota, en extensión, o sea, hacia arriba, traslación, y esta es una combinación de todas estas características.
meandro hasta este punto. Y luego se creó otro submeandro que lo impulsó hacia arriba. En este caso, fíjese, el meandro viene acá y luego se empezó a formar acá otro meandro localizado dentro del mismo meandro grande. Nuevamente, fíjense, es diferente. Este es un meandro que se llegó a evolucionar hasta acá y de repente dentro del mismo meandro se creó otro meandro más chiquito acá. Diferentes combinaciones, tanto hacia agua arriba como hacia agua abajo. Esto es muy importante que sepamos cómo es el diagrama de velocidades dentro de las curvas de los meandros. En este punto, por ejemplo, vamos a ver que las velocidades se mantienen constantes en la longitud, en el ancho, perdón, y a medida que nos vamos acercando hacia el meandro, por ejemplo acá, vemos que las velocidades en este sector van aumentando y van disminuyendo hacia acá. En su punto más crítico, fíjense que las velocidades son muy grandes en el lado cóncavo y son muy pequeñas en el lado convexo. Entonces, el 1, fíjense, se mantiene más o menos estable, en el 2 empiezan a desplazarse las velocidades hacia margen derecha en este caso, continúan en el punto 3, acá fíjense que ya tienen un máximo de velocidad y cuando ya da la vuelta, en el punto 4, vuelven a disminuir la velocidad de acá y empiezan a aumentar del lado convexo. Entonces, el fenómeno de erosión en la margen convexa cóncava se produce porque hay muchísima velocidad. Y la deposición en la margen cóncava se produce porque de ese lado la velocidad es mucho menor. ¿Se entiende eso? Pregunta de coloquio. ¿Quién tiene la asistencia? ¿Quién falta? ¿Hay una sola lista? Concepto de caudal dominante. Pregunta de coloquio. Nosotros hemos determinado un caudal con la hidrología para poder diseñar una estructura, ya sea un puente, una defensa, una toma. ¿Qué es lo que Eso no tiene nada que ver con el caudal dominante. ¿Ya? El caudal dominante en un curso de aguas se define de tres maneras. Y aquí vamos a ver algunas. El caudal dominante